Buenos días para todos los estudiantes y docentes. El día de hoy hablaremos acerca de las escuelas económicas. Las escuelas económicas, también llamadas corrientes del pensamiento económico, son grandes sistemas filosóficos o doctrinas sobre la economía. En general, los economistas adhieren a alguna escuela económica en particular, aunque eso no significa que todos los adherentes a una misma escuela económica estén de acuerdo entre sí, aunque tengan muchos puntos en común. Hay periodos históricos donde alguna escuela económica tuvo predominancia sobre las demás. A continuación hablaremos acerca de algunas de ellas. En las escuelas del pensamiento económico encontramos Grecia y Roma. La diferencia entre lo macro y lo micro dieron lugar al establecimiento dedicado a la administración de la casa, concepto que hoy en día conocemos como economía. La base de la economía de los griegos era la agricultura, la metalurgia, la industria y comercio. Pensadores griegos: Aristóteles, 384 a.C., 322 a.C. Fue el primero en plantear el problemas económicos, el trueque, la teoría del valor. Platón: los beneficios de la división del trabajo, la moneda autorizada, el intercambio. Hesíodo: el relato del nacimiento de los dioses, los recursos limitados y los deseos ilimitados. Fonte: la división del trabajo, la buena administración requiere habilidad, orden y quizás lo más importante, sabiduría para delegar el trabajo. Aristófanes, 453 a.C., 388 a.C. La agricultura, otoño y verano. Trabajo en la ciudad, el derecho romano. Comercio en Roma, Pax Romano. La moneda romana, el trueque. Impuesto romano, gasto social. Fisiócratas. Esta escuela consideraba la tierra como la fuente única de riqueza de las naciones. Varios de sus principales exponentes, como Quesnay y Turgot, opinaban que un pueblo sería más rico y más poderoso con cuanta más tierra y mayor producción agrícola tuviera. El eje de la argumentación fisiócrata afirmaba que las sociedades están regidas por un orden natural, que son las leyes naturales, y que entonces el Estado está inhibido de intervenir en ellas. Época: siglo XVIII. Principales exponentes: Franco y Quesnay. Mercantilismo. Características. Se preocuparon principalmente sobre la forma de financiar los gastos de la monarquía. Su recomendación fue aumentar las exportaciones a cambio de metales preciosos, oro y plata, y reducir las importaciones. Proteccionismo. Época siglo XVI y XVII y mediados del siglo XVIII. Principales exponentes: Juan Bodino y Jean-Baptiste Colbert. Clásica: analizar agregados económicos. El valor surge del costo de producción para producir una mercancía. Proponer eliminar algunas barreras del comercio internacional. Regulación de la economía. Época 1776-1870. Principales exponentes: Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus. Neoclásicos. Se concentran en analizar el comportamiento de unidades económicas individuales. El valor no surge del trabajo o del coste de producción, sino de la utilidad que brinda y de su escasez relativa. Época 1850 hasta la actualidad. Principales exponentes: Karl Menger, Alfred Marshall. Liberal. Características. La doctrina económica liberal se había desarrollado a finales del siglo XVIII. El crecimiento de los mercados mundiales de bienes y factores de producción hizo que las ideas del liberalismo ganasen apoyo entre los industriales, los comerciantes y los inversionistas. Los gobiernos influidos por estos grupos fueron adoptando medidas económicas liberales. Se permitió la libre circulación de productos, capitales y trabajadores, permitiendo sus movimientos dentro y fuera de Europa. Época: finales del siglo XVII. Principales exponentes: Adam Smith. Al igual que la escuela clásica, el valor de la mercancía surge del trabajo. Por esto muchos consideran una corriente de la escuela clásica por su método. El capitalista obtiene una plusvalía al vender la mercancía. El principio superior al costo del producirla. Predice al fin el capitalismo por fuerzas intrínsecas al mismo. Época: aproximadamente 1850 hasta la actualidad. Principales exponentes: Karl Marx, Friedrich Engels. Keynesiano. Se concentra en el estudio de agregados. La demanda agregada no necesariamente es igual a la oferta agregada. Un aumento de la demanda agregada es necesario para reducir el desempleo. El gobierno puede aumentar la demanda agregada aumentando el gasto público. El gasto público tiene un impacto mucho mayor en la demanda agregada, porque el multiplicador keynesiano expande el mismo.
época 1930 hasta la actualidad. Principales exponentes: John Maynard Keynes. Monetarista. Enfatiza el rol del gobierno en su función de regulador de los agregados monetarios. Una expansión del gasto público financiada con emisión monetaria causará inflación, lo cual tendrá un efecto negativo en el nivel de producción. Reducir la intervención del mercado en la economía, la libertad de los precios del mercado sin intervención del Estado solucionará la crisis. El Banco Central debe ser independiente. Época 1970 hasta la actualidad. Principales exponentes: Milton Friedman. Estructuralista. La corriente estructuralista pretende equilibrar los recursos de la empresa, prestando atención tanto a la estructura como a los recursos humanos, abandonando aspectos tales como la correspondencia entre la organización formal e informal, entre los objetivos de la organización y objetivos personales y entre los estímulos materiales y sociales. Tiene como objetivo principal estudiar los problemas de la empresa y sus causas, prestando especial atención a los aspectos de autoridad y comunicación. Considera que hay 4 elementos comunes a todas las empresas: autoridad, comunicación, estructura del comportamiento, estructura de la formalización. Época 1950, principal exponente de Max Weber. Viena. Defiende un enfoque individualista metodológico para la economía denominado praxeología. Según esa teoría, el dinero no es neutral. Las tasas de interés y de beneficios son determinados por la interacción de una creciente utilidad marginal con una decreciente productividad marginal del tiempo y de las preferencias temporales. Época 1871. Principales exponentes: Jean-Baptiste Say, Carl Menger. Cambridge. Características. Aparecen reflejados los elementos que operan del lado de la oferta y la demanda para fijar el precio. Así, los precios vienen regulados por la ley de la oferta y la demanda. La curva de demanda marshalliana es una de las más controvertidas de la historia del pensamiento económico. Época 1890. Principales exponentes: Alfred Marshall. Economía social. La economía social, también llamada economía solidaria, se refiere al conjunto de aquellas organizaciones de productores, consumidores, ahorristas, trabajadores, etc., que operan regidas por los principios de participación democrática, de las decisiones, autonomía de la gestión y primacía del ser humano sobre el capital. Globalización. Características. La globalización económica es una de las 3 dimensiones más importantes comúnmente mencionadas en la literatura académica, con las otras 2 siendo globalización política y globalización cultural, así como el término general de globalización. Dicho término se refiere a la creciente integración económica e independencia de las economías nacionales, regionales y locales alrededor del mundo a través de la intensificación de transacciones fronterizas de bienes, servicios, tecnologías y capital.